Listo. Un saludo a todas aquellas personas que se conectan con esta transmisión desde diferentes puntos de nuestro continente, de nuestro Caribe, de nuestra región latinoamericana, justo para pensar en esta solidaridad fraterna de los pueblos, qué está sucediendo en los países. Como parte de este proceso de la red de comunicadores y comunicadoras, al Foro Toque Latinoamericano y de un esfuerzo colectivo, hemos llegado a este encuentro, nuestro primer encuentro de este año, para mirar un poco con profundidad, para mirar con más profundidad. A ver, me confirman si están escuchando. Estás acá. Pasan cuando estamos aquí. Retornamos aquí con el audio, ¿sí? Disculpe. Ahora sí. Estas cosas pasan cuando la tecnología a veces nos juega en contra. Hacemos la bienvenida a este espacio, un espacio desde la discusión de la comunicación popular, desde las luchas populares y las resistencias, y cómo la comunicación es una estrategia realmente de articulación de las luchas populares. Y desde este lugar político, desde esta opción política de transformación social, de enfrentar la ofensiva capitalista que está en nuestros países, hemos querido dialogar desde las experiencias que se están dando a la interna, ¿no? Y Brasil es justamente uno de esos países que tiene 3 meses con el cambio de su presidente Ignacio Lula da Silva y ha generado una gran esperanza en su retorno a lo que pueda representar geopolíticamente en la región. Para ello hemos preparado un panel de lujo con muchísimos compañeros y compañeras que vienen de una experiencia y una trayectoria bien nutrida, y esperamos que pueda ser de mucho agrado y de profundidad y reflexión política. Entonces, Tomás, nos vamos contigo para ya empezar este diálogo de Brasil, la situación política y la situación social. Bueno, muchas gracias María por la presentación. También dejar un saludo a todos los compañeros y las compañeras presentes en esta actividad. Y bueno, darles un fraternal saludo y la bienvenida a quienes hoy van a estar acompañando en esta presentación. En este caso van a estar planteando algunos elementos para el debate de la situación acerca de Brasil. Pedro Carrano, que es miembro y parte de la Dirección Nacional de Consulta Popular. Gracias por estar, Pedro. También le damos la bienvenida a Thais Ierbolino, quien es comunicadora y activista por los derechos humanos. Y por último, a Ubirata Díaz, quien es educador popular y es parte de la Escuela de Formación del CEPIS. Así que bueno, nuevamente agradecerle su presencia y esperamos poder tener un buen encuentro y un rico debate. Así que sin más, le damos la palabra a Pedro, si les parece, si están de acuerdo, le damos la palabra a Pedro y que él inicie un poco su presentación, lo que tenga preparado,
Y bueno, después será el turno de Thais y luego de Ubilata. Así que, Pedro, cuando gustes. Vale, Tomás, gracias a ti, gracias a todos los compañeros y compañeros aquí de esta articulación. En nombre de Consulta Popular, es un gusto muy grande estar aquí en esta articulación latinoamericana que es tan importante para nosotros ahí en las luchas en contra del imperialismo y ahí por la liberación de nuestros pueblos. Quiero saludar aquí rápidamente también la compañera Aline Panda de nuestra organización, también está aquí participando, involucrada, y también mi gran amigo ahí, Bira, hay un compañero también de nuestra organización aquí, representando también CEPIS. Tú me dices el tiempo, ¿no? Tenemos ahí 15 minutos, voy a traer aquí un resumen con algunos puntos que jugamos centrales para evaluar esta coyuntura de Brasil, de un gobierno que todavía es muy temprano ahí, de Lula, ¿no? Y también compartir algunas reflexiones que estamos en nuestro momento congresual de nuestra sexta Asamblea Nacional. Consulta Popular es una organización política que lucha por un proyecto popular para nuestro país, para Brasil, un proyecto de poder para la clase trabajadora. Salimos y venimos de los movimientos sociales ahí, de iniciativas del MST, del MAB, del movimiento de pequeños agricultores, y ahí nos constituimos como organización que ahora cumple 25 años. Muy bien, para empezar aquí con puntos muy rápidos, ¿no? Decir que la victoria electoral de Lula fue una conquista de las masas populares, de la gente brasileña, fue una victoria importante en la medida que el gobierno Bolsonaro, que clasificamos como neofascista, era un gobierno que estaba neofascista en el poder de Estado, con gran capacidad de desmovilizar la clase trabajadora, de atacar a la izquierda y a partir del Estado también atacar y, como puedo decir, atacar las instituciones ahí brasileñas, y como un gobierno fascista acumulando fuerza a cada vez ahí que luchaba en contra de las instituciones, ahí también echando un discurso hacia parte de la clase obrera, de la clase trabajadora. Entonces, un gobierno muy peligroso que es derrotado en el plan electoral, institucional, pero no todavía no desaparece de la escena política brasileña. Evaluamos que el neofascismo es peligroso porque sigue teniendo una base de masas y una incidencia en fracciones, en sectores, incluso de la clase obrera, de 2 a 5 sueldos, incluso ahí también en las masas más precarizadas, aunque ahí el gobierno Lula tiene mucha influencia, ¿no? Pero un gobierno, y en los sectores medianos, en los sectores del agronegocio, sigue siendo hay una base consolidada neofascista, incluso con táctica, con estrategia, con acciones, como la que vimos el 8 de enero, un intento de golpe ahí de Estado en nuestro país. Aunque haya también, podemos decir, en la realidad inmediata, una cierta desgaste, podemos decir, de la figura de su principal liderazgo, que es Bolsonaro, ¿no? Por todas las tonterías que hizo, por las denuncias recientes ahí de corrupción, de apropiación ahí de diamantes, de todo ahí de Arabia Saudita, muchas denuncias que quizás hacen la crítica, le quitan un poco de popularidad a su figura como liderazgo del movimiento neofascista, pero no deja de tener una base este movimiento, ¿no? La figura de Bolsonaro está en crisis, pero hay una base de masas neofascista a la cual el gobierno Lula tiene el reto de enfrentar, y enfrentar ahí con medidas punitivas, ¿no? Sea los intentos golpistas, sea las fracciones más conservadoras dentro de las Fuerzas Armadas, que también están con él. Ahora hablando un poco del gobierno Lula, ¿no? Sus retos y sus dificultades y sus posibilidades limitadas. Sus dificultades evaluamos en la composición de un gobierno para derrotar el neofascismo, que fue un gobierno de frente amplia, ahí con todos los sectores democráticos que estaban en contra ahí de
de todo lo que hizo Bolsonaro, sectores, incluso fracciones liberales en el marco de esta frente amplia para derrotar Bolsonaro, y ahí se conforma una frente amplia, pero con mucha dificultad en su interior de haber consolidada un frente popular, si me entienden, ¿no? Entonces tenemos esta frente amplia democrática, pero el frente popular de las organizaciones de los trabajadores, de las organizaciones populares, ahí todavía vivimos con mucha debilidad. En parte es una cuestión estructural. También nosotros en Consulta Popular siempre decimos desde el golpe de 2016 en contra del gobierno Dilma, este golpe puso, vamos a decir, la clase obrera en una situación de defensiva. El número de huelgas, por ejemplo, en nuestro país llegó a su tope en 2016. Desde aquel entonces los trabajadores sufrieron muchos ataques, muchas pérdidas de derechos, reformas laborales, reformas de los jubilados, pérdidas. El número de huelgas se cayó mucho, hasta el punto que en la crisis de la pandemia tuvimos, por ejemplo, lo que un instituto económico llamó de greves, huelgas de desesperación, o sea, huelgas en contra de un punto de trabajo que se estaba cerrando. Entonces, desempleo alto, precarización muy grande, todo esto es una especie de herencia que el gobierno Lula recibe de los últimos dos gobiernos neoliberales y autoritarios, ahí de Temer, golpista, y después de Bolsonaro, ¿no? Entonces, una dificultad de tener, como decimos, la clase obrera en una situación de defensiva. Al lado de la cuestión que dije, de este recto del gobierno combatir el neofascismo, también tiene que combatir las fracciones neoliberales que en este momento se ponen muy dura en la escena política brasileña, sobre todo en el debate económico. Entonces ahí están los que están defendiendo una tasa de interés la más alta del mundo. O sea, es una cuestión en contra del cual hay críticas de Lula, hay críticas de figuras de su gobierno, pero ahí está la política económica con esta heredando esta tasa de interés muy alta. El otro rol de nuestra principal empresa de inversión, que es la Petrobras, nuestra petrolera, que hoy tiene sus precios ahí atrelados al mercado internacional financiero. ¿Cómo se va a hacer para volver a poner Petrobras ahí como una herramienta de inversión del Estado brasileño? Son cuestiones que están puestas. Los límites de inversiones también que tenemos en salud y educación, que se convirtió en una especie de ley en la cual los gobiernos no pueden invertir arriba de la inflación en estos segmentos, en estos sectores esenciales, ¿no? Estamos ahí también en una situación de Brasil con un nivel de industrialización que hoy en la economía es de 9% del PIB, es parte de la industria. O sea, estamos prácticamente, creo que Argentina también vive situación muy, con sus diferencias, pero en alguna medida semejante, de una industria muy débil hoy. Entonces, ¿cómo vamos a generar empleos con una tasa de interés en esta altura ahí y con este nivel de industrialización? Todavía, como nos enseñó Marx, la tasa de interés es parte de la plusvalía. Entonces, ¿de dónde los que están produciendo van ahí a intensificar su explotación de los trabajadores? Estamos ahí viviendo esta situación. Y en el plano internacional, claro que el gobierno Lula tiene esta simbología, pone su protagonismo, su experiencia, medidas de su pasado que son importantes, pero también ahí ya vive una presión del imperialismo de los Estados Unidos y de la OTAN. Muchos sectores y muchos analistas en Brasil fueron críticos a la posición del gobierno, de nuestra diplomacia en la Asamblea General de la ONU, que podía haberse quedado más isento, como los otros países del BRIC, y ahí está el imperialismo y la OTAN queriendo la manutención de la guerra que tiene que ser condenada, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, también hay presión, nuestra organización también está involucrada en esto de pedir a Lula una posición más dura en contra del gobierno de Dina Boluarte y de no enviar armas a la policía peruana, pues ahí que también fue una situación de herencia del gobierno Bolsonaro. O sea, varios retos. En este momento creo que el debate político está muy intenso en nuestro país.
Hay también toda la dificultad de un Congreso, Senado, de la Cámara de los Diputados, ahí que están todavía con una presencia también muy fuerte de diputados, de parlamentarios, de políticos ahí muy de línea con el neofascismo, ¿no? Son todas las cuestiones de un sistema político que también el gobierno actual recibe, y esto ya es una crítica muy antigua de las organizaciones populares, un sistema político en crisis, porque en último análisis lo que predomina, como en varios países de nuestra América, es la presión neoliberal, ¿no? Y ahí el sistema político se vuelve en contra de los intereses del pueblo y de las mayorías, pues. Los medios de comunicación sabemos también, y aunque criticaron duramente a Bolsonaro durante la campaña, ahí en este momento se ponen muy favorables a las medidas neoliberales e intentan ahí poner, como decíamos, un cuchillo en nuestro presidente, ¿no? Son dificultades, son cuestiones que ponen un límite que estamos mirando ahí en las posibilidades ahí de su gobierno, de las inversiones, de la estructura de, como puedo decir, voy a utilizar la expresión de hay una herencia y hay una destrucción de una serie de sectores del Estado brasileño. Quien hizo el trabajo de leer el relatorio que el grupo de transición hizo del gobierno Bolsonaro para el actual gobierno, y ahí las áreas de salud, educación, asistencia social, perdieron mucha inversión, fueron desmontadas, hubo muchas privatizaciones. El gobierno Bolsonaro cumplió este rol que muchas veces puso fracciones ahí del capital nacional e internacional ahí apoyando a él. Muy bien, en ese sentido decimos que tenemos, para concluir, decimos nosotros en Consulta Popular, hay un documento con este título, una lucha larga en contra del neofascismo, ¿no? Que va a durar tiempo, va a exigir paciencia de los sectores populares. Estamos en un momento también que el debate, las organizaciones socialistas en ese momento tienen muy poco espacio. En las elecciones presidenciales fueron 124.000 votos apenas a candidaturas nítidamente con programas socialistas, ¿no? Lo que nos muestra la dificultad de este debate en la propaganda. El gobierno y tal vez las fuerzas populares están un poco más maduras si comparamos con el periodo anterior de los primeros gobiernos del PT, más maduras en el sentido de que en nuestro discurso estamos poniendo que hay que hacer luchas, no hay que, en algún momento, hace 15 años, había un cierto discurso, no podemos hacer luchas porque esto va a ser malo para el gobierno Lula. Me parece que hay una comprensión más interesante de que es necesario un programa popular, de que es necesario se mantener en las calles, que es necesario ir echar luchas. Ese es un dato positivo, ¿no? Es una cuestión buena. Al mismo tiempo, ahí escuchamos algunos sectores del gobierno diciendo, no, el gobierno no hace nada, los movimientos lo tienen que presionar. Sí, es totalmente correcto, ¿no? Pero estamos en un momento difícil para la clase obrera y creemos que el gobierno también tiene un rol de educar, de politizar, de poner esos debates que están se presentando ahora para la población y ayudar en una educación política y un incentivo a la organización. Claro que la organización viene de los trabajadores del gobierno, no es su rol, ¿no? Pero sentimos que también no podemos caer solamente en un discurso, no, si hay gente se movilizando, bueno, si no hay, quedamos así. También es un aprendizaje del periodo anterior. Por último, para concluir, es eso, ¿no? Lo que estamos concluyendo es que en medio a tantas dificultades, el gobierno Lula necesita contribuir con una estructura para justamente ser un periodo de fortalecimiento de organización, de fortalecimiento de los movimientos, de la comunicación popular y de la organización popular. Hay varias experiencias en periodo de pandemia, Bira, Aline, que están, saben de eso, que los movimientos hicieron de cocinas comunitarias, de espacios de organización, todavía muy débiles. ¿Por qué no fortalecer esas experiencias? Es eso que estamos pidiendo. Programas de vivienda son fundamentales. El gobierno está
retomando programas porque Bolsonaro paró totalmente la entrega de viviendas. Pero la pregunta de los movimientos es cómo hacer estas construcciones, un nuevo proyecto de vivienda, de moradía, como decimos, pero con participación popular en la construcción, en los proyectos, involucrando a la gente, creando concientización. Y la comunicación creo que es la misma cosa. Claro, queremos, ahí como pasó en Argentina, redistribuir todos los medios privados, estatales, públicos. Pero más que eso, porque eso es muy difícil en Brasil, cómo crear estructura para medios de comunicación populares y alternativos que ya existen, pero que todavía no tienen su inversión, no tienen su estructura. Entonces vemos que en todos los límites hay una tarea de las fuerzas populares seguir presionando, seguir se organizando, se fortaleciendo para los próximos periodos, hacer mucha propaganda, mucha formación, en esto estamos, y también exigiendo del gobierno que por lo menos tengamos esta estructura para que la clase trabajadora logre avanzar en este periodo, ¿no? Será un periodo muy difícil y creemos que, así como en toda la América Latina, en varios países, Lula está viviendo, vamos decir, retos semejantes a Andrés Manuel López Obrador en México, a Castillo en Perú vivió, en Chile, o sea, muchos límites de un sistema político neoliberal que no dialoga con la población, de una situación de crisis mundial, de crisis económica, y delante de eso, la salida es la necesaria organización popular. O sea, delante de eso, no, diferente del primer ciclo de gobiernos progresistas de izquierda y que tuvo Venezuela como protagonista central, en este momento sabemos que la crisis económica, la guerra, permite mucho menos espacio, mucho menos movimentación y posibilidades para estos gobiernos. En ese sentido, es necesario cada vez más, esto lo que dije, ¿no? Comunicación, organización y formación popular. Gracias, compañera. Eran 15 minutos ahí intentando resumir algunos retos y ahí abrimos para el debate. Gracias ahí por la invitación. Muy bien. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Un reloj ahí, 15 minutos. Bueno, damos paso entonces a Thais, cuando gustes. Sí, gracias, Tomás. Yo no sé si seré tan estricta con el tiempo. A veces hablo más rápido y quizá, bueno, no. Pero muchas gracias de estar aquí, también ver otros brasileños y brasileñas, porque en debates regionales a veces somos minorías, ¿no? A veces siempre estamos ahí con los debates brasileños. Y qué bueno tener esta oportunidad también de hablar sobre nuestro país desde con ustedes, con todos ustedes, y para ampliar un poco, ¿no? La perspectiva. Siguiendo un poco, ¿no? Lo que Pedro dijo, yo quiero llamar la atención mucho para la cuestión cultural, ¿no? Que es porque podemos cambiar el contexto político, pero la cultura, ¿no? Y es decir, la cultura de un concepto más amplio todavía demanda más acciones, más tiempo, más movilización, ¿no? Más acción nuestra, ¿no? Desde los movimientos sociales, ¿no? Bolsonaro no llegó de la nada, ¿no? No llegó porque quiso, porque estaba lloviendo, porque hacía sol, ¿no? Él es resultado, sí, de un proyecto político y cultural también, ¿no? Que hemos vivido por décadas, a empezar por un periodo dictatorial que no se resolvió en Brasil, ¿no? No hubo de ninguna manera, ¿no? Una sanción, la prisión de los dictadores como hubo en Argentina, por ejemplo, o en Uruguay. Entonces, en Brasil hubo sí una amnistía, ¿no? Y que también fortaleció un poco estas fuerzas, ¿no? Como dijo Pedro, ultraconservadoras y también neofascistas, como decimos aquí. Mas
que el periodo dictatorial, ¿no? Es un proyecto conservador, muy conservador, que tiene que ver con una neocolonización, y eso viene principalmente de estructuras incluso religiosas. En Brasil es muy fuerte este eje evangélico. No sé si ustedes saben, pero el grupo más amplio de representantes en nuestro parlamento es de grupos de iglesias conservadoras, de iglesias evangelistas, ¿no? Que decimos que es la bancada, el grupo de la Biblia, ¿no? Y eso viene de los años 80, yo estudié cómo es la nueva frontera, cómo las cosas pasan en Brasil, y mi proyecto trabajaba con la Amazonía. Entonces, cuando fui a analizar el control del Estado, ¿no? Y bien, cómo estaba la cuestión de la tierra, de los movimientos sociales, ¿no? En nuestro país. Entonces vi que en los 80 no había como 10%, 7% de evangelistas en este territorio de Amazonía. Y en 2013, cuando todavía era el gobierno de Dilma, ¿no? Llegaba a 80%. La población cambió mucho, ¿no? La ideología, si es que puedo decir, ha cambiado mucho, y justo de los 80 a 2013 fue un periodo de mucha explotación en el territorio de Amazonía brasileña, ¿no? Con la minería, con infraestructura, también de este periodo dictatorial, ¿no? Y en fin. Y lo que pasa con eso es que este tipo de religión, y ahí digo un ejemplo, ¿no? De Asamblea de Dios, ellos sí defienden mucho de lo que el capitalismo defiende. Ahí ustedes, no sé si ya leyeron, ¿no? Sobre eso, en fin, ¿no? Engels dijo mucho sobre eso, ¿no? Y ahí cuando fui allá, yo fui, por ejemplo, a Santarém y a pueblos ahí cercanos, que es en el centro de Amazonía brasileña, donde se iba a construir una hidroeléctrica, ¿no? Entonces, los evangelistas estaban ahí defendiendo la hidroeléctrica, defendiendo la explotación, porque sí, para ellos eso significaba trabajo, significaba que los campesinos, los pescadores no trabajaban, y ellos sí, porque ellos podían trabajar en las obras, ¿no? de hidroeléctrica, y también defienden una agenda totalmente moralista y conservadora, ¿no? Que es lo que defiende Bolsonaro. Entonces, eso ahí en 2013, ¿no? Y ahí como resultado de estas décadas también, décadas de trabajo de estos movimientos conservadores, en Brasil hoy ya tuvimos Bolsonaro como presidente, tenemos 2 ministros súper evangelistas en la Suprema Corte, ¿no? Y también el grupo más grande en el Parlamento. Eso quiere decir mucho, ¿no? Son décadas de trabajo que ellos hicieron, y los movimientos progresistas no lograron, y no lograron porque no quisiéramos ver, más bien también porque no tuvimos condiciones de ver eso, ¿no? Y quizá con infraestructura también, dinero, y no logramos estar donde ellos estaban, ¿no? Donde ellos trabajaban, porque también trabajan con la cuestión de la fe, que es otra cuestión. Entonces yo llamo mucho la atención para eso, porque Bolsonaro no está aislado, no vino de la nada, y sí vino de resultado de un proyecto ultra conservador que no está solo en Brasil, que sí está en toda nuestra región, ¿no? Y ahí, y no termina
con la salida de Bolsonaro, como dijo Pedro. Bolsonaro salió, pero bolsonarismo, que decimos aquí, sigue, y sigue muy fuerte. Nuestra población está dividida. Nuestra población, solo un ejemplo, ¿no? Cuando Lula fue presidente por la primera vez, ¿no? El conflicto político en Brasil era los neoliberales y la agenda progresista, ¿no? De Lula, que no puedo decir que era socialista solamente, ¿no? Era socialdemócrata, ¿no? Y hoy tenemos un contexto totalmente distinto, que son los neofascistas, que tienen una agenda económica neoliberal, pero que no es solo eso, es una agenda también moral, es una agenda también de derecha, ultraderecha, y los progresistas, que ahí incluyen este partido que antes era neoliberal, PSDB, y ahora tiene una agenda progresista, Lula y otros movimientos sociales también. Eso llegó a este punto, ¿no? Entonces, llamó la atención para eso, porque no solo la economía, ¿no? Tenemos que ver también los derechos y qué está en juego ahí, ¿no? Como, bueno, dicen varias feministas, ¿no? En una crisis, la primera cosa que se corta son los derechos de las mujeres. Y digo más, y ahí Vira podrá hablar mucho mejor que yo, ¿no? Vivimos en un país racista. Entonces, ahí están la población negra, la población indígena, que ya estamos viendo el genocidio indígena, ¿no? Del legado, que fue un legado, un resultado de una política genocida de Bolsonaro. Entonces, todo, más allá de lo que es socialista y lo que es de fascista, también hay toda esta agenda que llama mucho la atención, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver un proyecto a largo plazo, y que no tiene que ver solo de Brasil, pero sí está pasando en Brasil, ¿no? Entonces, Lula ahora es presidente, y claro que es como, más bien me sentí aliviada, no es que, sí, me gustó mucho, luchamos por eso, pero no es todo. Y ayer fue el Día Internacional de la Mujer, y el gobierno Lula, por ejemplo, no ya presentó una serie de medidas, y por decreto, porque si quisiéramos que pasara por el Parlamento, no pasaría, sobre medidas en contra el acoso en las empresas, la igualdad salarial, ¿no? Eso todo es un avance muy grande si vamos a comparar con otro presidente genocida que decía que los colores rosa, el color rosa es para niñas y el color azul era para niños. Pero pautas como la legalización del aborto no va a pasar, y ni siquiera será presentado. Eso dijo la ministra de Lula, de las mujeres. Entonces todavía tenemos que avanzar mucho, ¿no? Ya es algo que Lula, ya es algo muy importante y muy caro para nosotros, que ministros como Aniele Franco, Silvia, que es la hermana de Marielle, ¿no? Silvio de Almeida, Sônia Guajajara, Nisa Trindade, sean ministros de Lula. Eso ya es algo muy importante. Pero, como dijo Pedro, tenemos que avanzar en la lucha, porque cuando llegó Lula al comienzo de los 2000, nos callamos. Sí, estaba Lula jalaba varios líderes de movimientos sociales a su gobierno, y muchas cosas pasaron, ¿no? Incluso pautas conservadoras también. Entonces, ahora estamos más atentos a eso, pero tenemos que avanzar mucho más, principalmente en esta lucha de desconstrucción, ¿no? De una cultura que estructuralmente es racista, machista, misógina, en fin, ¿no?
Y eso sin hablar de la comunidad LGBT que yo hago parte, ¿no? Entonces, las mujeres trans, las travestis son asesinadas y no es de una manera, es de puro odio, ¿no? Son crímenes de odio. Entonces, hay mucho que avanzar todavía en Brasil. No sé si ya dio mi tiempo, pero es eso. Si quieren hablar más sobre eso, ahí me quedo a disposición. Muy bien, muchas gracias, Thais, por tu intervención y tus aportes. Aprovecho para consultar ahí si hay gente en la sala de espera intentando ingresar. ¿No? ¿No digo? Veo que no. No tengo. Bueno, entonces damos paso a Ubirata, que va a continuar. Todos tienen ahí respetando sus 15 minutos. Cuando gustes, compañero. Buenas noches, compañeros, compañeras. Estoy mucho feliz de estar aquí en esta charla. Para nosotros de CEPIS es muy bueno poder estar en estos espacios de compartilhar nuestra análisis, compartilhar y escuchar también lo que las otras organizaciones, las personas están también debatiendo, pensando sobre lo que se pasa en Brasil. Yo voy a intentar hablar despacio. Yo pienso que mi castellano no es tan bueno como Thais y Pedro, entonces yo voy a utilizar un poquito de mi portuñol brasileño, pero pienso que es el suficiente para que nos entendamos. Para mí es más fácil hablar después de Thais y Pedro, que trouxeram contribuciones excelentes. Entonces yo voy a concentrarme en trazer alguns enfoques do que debatemos em CEPIS sobre a conjuntura brasileira e também sobre o que se passa com as questões sociais em Brasil. El primer punto es que concordar con algunas cosas que ya se fueron ditas, pero el primer punto es decir que para nosotros se fue la victoria electoral de Lula en estas elecciones fue muy importante, muy importante. Nos trouxe alegría, nos trouxe un periodo onde podemos respirar un poco más, nos trouxe condiciones de continuar sobreviviendo, soñando y mirando la construcción de una sociedad mejor. Pero la victoria electoral no es el suficiente. Es muy, muy, muy importante, pero es insuficiente para hacer frente a los desafíos que tenemos ahora en Brasil. Como ya se fue dicho, las fuerzas neofascistas, las fuerzas neoliberales, el imperialismo consiguieron construir un gran avance en la sociedad brasileña. Nosotros en Brasil estamos conviviendo con una extrema derecha que está mucho organizada, que está estructurada a nivel nacional en el país, que tiene conexiones internacionales y conexiones muy estrechas con la extrema derecha de Estados Unidos. Nós lidamos com uma extrema-direita em nosso país que tem acesso a armamentos, uma extrema-direita que tem
acesso a financiamento da burguesia interna do país e da burguesia externa do país. E, como já se foi dito, lidamos com uma extrema-direita que demonstrou sua gana de levar a cabo uma tentativa de golpe de Estado em nosso país. Como Thaís disse, nós em Brasil tivemos o dia 8 de março, o dia de la lucha de las mujeres em nosso país. E normalmente esta é o dia que inaugura as lutas populares em la calle. E nós dizemos que em este ano quem inaugurou a luta em la calle não se foram as lutas progressistas, não se foi a luta por direito das mulheres. Quem primeiro inaugurou a luta em la calle foi a extrema direita em el 8 de janeiro, com uma tentativa de golpe de Estado em nosso país. Então, neste período, nesta conjuntura que estamos, nós em CEPIS dissemos que não podemos descartar que o que se passou em Peru com Castilho se pode passar em Brasil. É necessário fazer a luta para que possamos garantir que o governo de Lula se complete em el cabo de 4 anos. Pero também é necessário, como foi dito, fazer a luta para que possamos avançar muito em nossa sociedade com questões fundamentais para a nossa população. E o problema é que todo isto que se passa com o avanço da extrema-direita, com o avanço do conservadorismo, para nós está profundamente conectado com uma questão mais profunda que se passa em Brasil e em todo o mundo, que é uma questão de que as organizações de esquerda, que o pensamento da esquerda está vivendo momento muito profundo de uma crise de caráter estratégico. Uma crise que se aprofundizou e que permitiu e que se tornou possível que o neoliberalismo e que o neofascismo se avançasse em nossa sociedade. Então, para nós, esta é uma questão muito importante, é uma questão que é uma questão de suma importância que temos que nos preocupar, que é como retomar a organização popular, retomar a formação popular, retomar as lutas populares para avançarmos numa agenda de caráter socialista, de caráter igualitário, de caráter revolucionário em nossos países. E em Brasil não é diferente. Não é diferente. Mira, com tudo o que passou com o governo Bolsonaro, com tudo o que se passa em governos
en el último periodo en Brasil, nós temos uma condição social muito desafiadora. Muitas demandas sociais foram represadas nestes últimos anos, que agora são grande desafio para o governo de Lula. Então, as questões das viviendas, a economia do país, as questões com a segurança da população, do combate à desigualdade, combate às organizações criminosas organizadas, são um grande desafio para o governo de Lula. E as questões da economia também são grande desafio para o governo. E é necessário que o governo seja capaz de dar respostas concretas para o povo, respostas emergenciais para o povo, para que possamos fazer a disputa de la consciência, de los corazones, de la população, para dar suporte ao governo, pero também para fazer o combate a las fuerzas neofascistas. Para que possamos, exemplo é que agora, em los últimos dias, nós assistimos, por exemplo, o movimento de Sem Terra de Brasil, de MST, em uma de suas ocupações em Brasil, nós assistimos a extrema-direita organizada, armada, expulsando os trabalhadores que estavam justamente ocupando uma terra para fazer a luta por reforma agrária. E a extrema-direita, utilizando-se de práticas que antes solamente a organização de esquerdas utilizavam, então, organizados, armados, com muita gente, com uma organização expulsando os trabalhadores do movimento social de la ocupação da terra. Então, estes conflitos tendem a se aprofundar e se multiplicar em todo o país. Então, para nós, temos que saber que, embora Lula e o governo Lula, como penso que Pedro disse, está agora com discurso, está com ideias mais interessantes, mais politicamente mais avançadas, pero as condições do governo Lula, as condições sociais não são as mesmas do primeiro governo de 2003, de Lula em 2003. Nós estamos vivendo um momento onde as forças sociais estão, a luta social está muito dependente do que se passa no governo no Brasil. E corremos o perigo de ficarmos reféns do que se passa no governo e da capacidade do governo de negociar e de fazer frente a estes desafios. Então, encerro com isto, que para nós outros é momento muito difícil. É momento que temos que
ter a sabedoria de utilizar este momento de la vitória eleitoral de Lula para reorganizar nossas organizações, para reconectar as organizações de esquerda com as massas populares, para fazer a disputa da consciência das pessoas e retirar o pensamento de las organizações de extrema direita de los barrios, de los grupos sociales. Temos que fazer enfrentamento para isto em nossa sociedade. Porque, como o Thaís disse, a sociedade brasileira hoje está muito dividida como 50-50. Então, é necessário que as organizações de esquerda em Brasil sejam capazes de reconectar com nosso povo, de dar respostas a todas as questões sociais que estão represadas e de fazer frente ao neofascismo e à extrema-direita que está peligrosamente muito organizada em nosso país. E encerro aqui. Graças. Bueno, muchas gracias por tu intervención y gracias también a Pedro y a Thaís por los aportes que han realizado a lo largo de los comentarios que fueron haciendo en sus presentaciones. Y bueno, ahora queda abierto el lugar para el debate, para el intercambio, que bueno, es un poco el objetivo del encuentro, así que sin más, el que tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna impresión ahí anotada, lo que fuera, todo va a servir para el debate y el fortalecimiento de la organización, así que desde ya queda abierto para intervenir. Hola, me parece que Osvaldo está tratando de hablar, pero está con poca señal. Quizás, Osvaldo, si pudieras apagar tu cámara ahora para la intervención, en una de esas recuperás con fuerza la señal y te podemos... Ahí me escucho mejor ahora. Ahí se escucha mucho mejor. Mira, una pregunta. El gobierno de Lula, por lo que han transmitido los compañeros, está encorsetado por las condiciones políticas, económicas, sociales, por la derecha, por las alianzas de los grupos económicos de Brasil con las multinacionales. Y en ese sentido transita lo que le pasa a muchos gobiernos progresistas en América Latina. Mi pregunta es, en ese encuadre, en ese panorama, en esas condiciones, si la intencionalidad política del gobierno de Lula busca asentarse para dirimir políticamente en esas contradicciones en la mayoría popular, en los sectores del trabajo, o si la intencionalidad política para mantener una estabilidad del gobierno tiende más a una apoyatura en sectores de la burguesía, alianzas políticas conservadoras. Es decir, ¿cuál es la intencionalidad política? Porque la mayoría de los gobiernos progresistas en América Latina terminan tratando de administrar la crisis del capitalismo en esos marcos y lejanos a las demandas populares, digamos. Y en Brasil, ¿cómo se vive esa situación?
esa intencionalidad. Pedro, por ejemplo, podemos empezar por Pedro. Vale, gracias compañero por la pregunta. Creo que también fue muy bueno estas 3 charlas porque una se va complementando la otra, ¿no? Para tenernos un escenario de lo que está pasando en Brasil, de este inicio de gobierno, que hay todavía muchas preguntas y muchas cosas ahí por desarrollar, ¿no? Quiero saludar también a la compañera que vi ahí, Ana Bickel. Sin embargo, en 2009 estuve en El Salvador, creo que es la misma compañera, estuve en su casa, me recibió, pude conocer la realidad de El Salvador, enviarle ahí un saludo. Años después, ahí estamos en un espacio de articulación. Bueno, hola. Hola, un gusto, qué bueno verte. Gran saludo. Decimos en nuestro análisis que la gran dificultad desde el golpe de 2016 de Temer y todo lo que pasó en estos gobiernos neoliberales y después ahí Bolsonaro más con el neofascismo, decimos que la gran dificultad de las fuerzas populares fue lo que llamamos de binomio, no sé si binomio mismo en español, pero los 2 factores centrales. El primero, como dije, la clase obrera en una situación de defensiva, en una situación de desmovilización, pero el otro también, el hecho de que las fracciones burguesas todas, después del golpe de Temer, estaban alineadas con el programa neoliberal. Si volvemos un poco más atrás, vamos a mirar que el gobierno de Lula, los 2 primeros, el primero y segundo de Dilma, tenían una cierta disposición de una burguesía que nosotros llamamos de burguesía interna, que aunque no rompía con el neoliberalismo y aunque no tenía un proyecto nacional de contraposición al imperialismo, pero es una burguesía en Brasil con intereses propios y estaba dispuesta en aquel entonces a componer un gobierno también de frente política, porque no había mucha organicidad, mucha organización, pero había un programa, una disposición a un programa, y ese programa era de inversiones sobre todo en ahí los sectores de mineración, de construcción civil, de metalurgia, todavía dependientes sin romper nuestra dependencia, no decimos eso, pero con disposición justamente de invertir. Y justamente lo que vino después, el operativo Lava Jato, la persecución judicial, fue justamente en contra de los pequeños avances ahí en contra de esas empresas y de esos sectores, ¿no? Brasil se desarrolló económicamente, el PIB, en este entonces. Claro que un desarrollo muy contradictorio, porque también son megaproyectos, tienen impacto ambiental, como dijo Thais, no organizan necesariamente la clase obrera, pero permitieron un número más grande de huelgas. Entonces fue un momento muy contradictorio, ¿no? Y el golpe vino también en contra de eso para poner un programa, si me explico, nítidamente neoliberal, que fue lo que vimos con Temer y con Bolsonaro, ¿no? Con Bolsonaro. Aunque hubo un cambio posible o divisiones en la burguesía en las elecciones, en su representación política, sectores fueron con Lula, sectores se mantuvieron con Bolsonaro. No vemos señales ahorita de una ruptura de programa, o sea, vamos nuevamente con un programa de desarrollo, vamos ahí con un programa nacional, no hay, ¿no? Pero un programa mínimo de desarrollo todavía, ahí se está mirando, ¿no? Me parece que algunas entidades patronales en esos debates acerca de la tasa de interés se expresaron, ¿no? Se pusieron en contra de su alza, pero todavía no es, yo por lo menos no tengo elementos, pongo aquí para quien lo tenga, no vemos una movimentación semejante a lo que fueron la movimentación de la burguesía y de las fracciones burguesas en aquel entonces de los primeros gobiernos de Lula y Dilma. Creo que es un factor que habla de esta disposición que tú preguntas, ¿no? Que como Bira dijo muy bien, hay una disposición una disposición política de Lula con su sensibilidad de entender todo lo que fue este periodo en Brasil, su prisión,
derrotar Bolsonaro, está com um discurso mais educativo, mais interessante, com mais possibilidades, sua composição de ministério também, depois de todo o que passamos do conservadorismo com figuras muito importantes nos debates de mulheres, de antirracismo, de LGBTQIA+, não? De gênero. Então, isso são avanços, não? Os limites, e me parece que a luta se está deslocando neste começo justamente para qual vai ser a política econômica, não? Aí temos a composição Simone Tebet, neoliberal, no Ministério do Planeamento. Temos figuras importantes como Esther Dweck em gestão, não? E Haddad como uma figura do partido, pero um social-demócrata, não? Como se vai operar, como se vai manejar isso, não? Em termos de economia. São coisas aí que estamos mirando. Para encerrar aqui, reforçando um pouco este resgate, não, companheiros? Nós também decimos que sofrimos em 2016 uma derrota que foi uma derrota estratégica. Carlos também enviou saludos a Carlos, meu amigo. Esta derrota estratégica não foi só foi em contra de uma estratégia que guiou o Partido dos Trabalhadores em los 16 anos, uma estratégia com avanços e com limites. Pero lo atrapou toda a esquerda, lo puso a classe obrera defensiva. E há debates se foi uma derrota histórica muito larga ou estratégica um pouco mais curta. Pero o impacto desta derrota e do golpe todavia lo sentimos hasta agora, não? E mesmo este governo de Lula se dá todavia sobre suas consequências, nos parece, não? Então, se é necessário pensar numa estratégia, se uma estratégia popular, e se admitir que todavia é um debate muito difícil todavia em la esquerda neste momento. No, yo solo quería añadir ahí que Lula es una persona de alianzas, ¿no? Esto desde siempre, desde que estaba en el sindicato. Él es una persona de alianzas. Él, cuando llegó al poder su primera vez, era Lula, paz y amor, el eslogan. Justo por las alianzas, porque en Brasil también toda la conjuntura, ¿no? Entonces, no esperemos que ahora que la situación está mucho peor, que la sociedad está más dividida, que haya una revolución. Nunca fue bueno, desde que estaba en el sindicato, siempre fue una persona de alianzas. Y solo Lula logró ser presidente ahora, otra persona no lograría, justo porque tiene el carisma, ¿no? Y el carisma de Weber ahí, ¿no? De ser un líder y de hacer alianzas. Es así un poco. Y bueno, entonces, solamente para algunos comentarios también, que como Thais colocó, Lula tiene esta característica de ser alguien que hace alianzas, que trabaja de esta manera. Y la grande cuestión es que nós, em nossa análise em Brasil, é que o governo Lula e a esquerda brasileira não tem condições de se colocar em uma oposição frontal a los interesses do imperialismo estadunidense. Lula não tem as condições com a força necessária para fazer isto agora. Mesmo que queiras, não tem a força e as condições. E a esquerda brasileira, as organizações brasileiras também mostram sua dificuldade em suportar o governo neste momento. Então, o que passa é que
nós estamos en esta situación que, mesmo que Lula tenha uma vontade muito buena agora, mesmo que Lula queira por suas próprias ganas avançar e ser mais radical neste momento, as condições da esquerda brasileira e as condições do governo não lo permitem. Necessitamos de construir muito mais organização, necessitamos de ter muito mais força para poder fazer mudanças mais profundas. E parece-me que o que o governo está tentando agora está em... Nós estamos mirando o que se passa nestes primeiros meses do governo e não poderia dizer com convicções que o governo está com toda a sua força tentando construir estas condições para poder avançar mais, ou que o governo solamente vai tentar construir suas negociações e a conciliação. Pero o fato é que nós precisamos de muito mais força social, precisamos de muito mais força política para fazer o que queremos fazer em nosso país. Muy bien, muchas gracias. Ahí atendiendo a los comentarios que había iniciado Osvaldo. También en el chat acá Carlos dejó un comentario que dice: el neoliberalismo nos asfixia, el neoprogresismo no resuelve las cuestiones de fondo, y pregunta: ¿no será que falta una estrategia de lucha popular para condicionar las políticas de gobierno? Y también María ha dejado dos preguntas. ¿Qué tipo de acciones se proyectan en el escenario de la integración geopolítica regional? ¿Qué tipo de espacio queda para articular con la presencia de mineras y empresas extractivistas? Emerson ha comentado: ¿cómo será el acompañamiento de las organizaciones y movimientos sociales con el gobierno de Lula, o cuál sería esa estrategia? También un poco se conecta a las preguntas que hizo Carlos y a las inquietudes, digamos, que me parece van quedando un poco del debate. No sé si es una cuestión que nos ha quedado resuelta. Y Carlos refuerza: acá en Argentina también nos encontramos con alianzas de gobierno entre sectores de la burguesía y el movimiento obrero. El tema es que como estamos como movimiento, estamos subordinados en esa alianza. Hay que luchar desde las masas para intentar alterar esa subordinación. Me parece que estos comentarios y un poco también las intervenciones que fueron haciendo los disertantes un poco abren a que no queda en ellos la respuesta, y estamos, me parece, en un desafío integral de parte del movimiento y de las organizaciones, de los militantes de las organizaciones políticas y populares, y más todavía cuando, Pedro hacía ahí algunas observaciones en torno a que él no decía las respuestas en torno a qué fracciones son las que se están moviendo, y en general las tres disertaciones rondaban también en cuanto a los desafíos que se tiene desde el movimiento popular en términos de formación política. Esto ya más como aporte mío, considero que esas inquietudes o esos grises, digamos, que nos estamos encontrando desde la militancia popular, justamente van definiendo un poco el programa y las tareas que nos debemos como dirigentes populares, ¿no? Afinar mucho más la formación política y poder determinar qué tipo cuáles son esos tipos de fracciones de burguesías que están peleando y disputando en nuestros territorios, y por ende tener una mirada o recuperar
esa posición estratégica que se supo tener y el cual le dio más fortaleza a la clase trabajadora. No sé si alguien más también quiere abrir el micrófono, hacer algún tipo de comentario, de aporte. Yo solo llamo la atención nuevamente para esa desconstrucción cultural, no solamente la clase obrera, ¿no? Y porque mientras estamos aquí hablando, no hay familias, hay mujeres, hay, en fin, una serie de personas ahí, ¿no? Donde no llegamos, ¿no? Y donde la iglesia u otros sectores conservadores llegan. Y los sectores conservadores no tienen una agenda socialista, más bien, ¿no? Entonces, es un desafío, creo que a nosotros y a nosotras, tener como movimientos más allá de la vanguardia, ¿no? Más allá, que tiene que ver con formación, con una construcción, ¿no? Con un cambio, ¿no? De educación. Y eso no es a corto plazo, porque eso también es un golpe del capitalismo. No todo queremos para ayer, todo queremos para ahora, ¿no? Y un proyecto también demanda tiempo, también demanda infraestructura. Hubo momentos en que yo, con los movimientos que yo participo, movimientos feministas, movimientos socialistas, estoy agotada, no logro hacer más nada, ¿no? Y son noticias diarias de fascismo, en fin, de varias cosas. También tenemos nuestras limitaciones y también tenemos, ¿no?, nuestros conflictos dentro de nuestros movimientos sociales, ¿no? También hay izquierda, que decimos izquierdo macho. También hay, no, mujeres racistas. Hay de todo. Entonces, y cuando hay una crisis, no, después hablamos de las mujeres, después hablamos de los derechos, ahí hay que hacer la revolución. Y ahí estamos, ¿no?, en la lucha de la revolución, pero cuando pasa algo que, por ejemplo, la ley de Brasil que quieren todavía entrar como, se llama la ley, el derecho del nascituro, el feto que todavía está dentro del cuerpo de la mujer tiene más derechos que la mujer. Eso no se habla, no se discute, no se moviliza para salir a las calles ni nada. Entonces, hay agendas y agendas. Nuestros movimientos también son plurales. Eso no significa que es algo malo, mucho por lo contrario, ¿no? Los conflictos también construyen muchas cosas, pero es eso, sí, ¿no? Tenemos un contexto y lamentablemente un contexto que no es fácil. Me gustaría mucho estar aquí y decir, mira, ya tenemos la revolución, estamos tratando de abrir las escuelas a todas y todos, ya todo está listo, la economía va muy bien, ya tenemos justicia social, ya hicimos la reforma tributaria, etcétera. No es así, ¿no? Entonces, también es muy temprano, creo yo, para pensar así, ¿qué vamos a hacer como movimientos sociales? Yo todavía no sé, yo ayer fui a la calle, ¿no? Como dijo, la primera salida de movimientos de la izquierda, ¿no? Y vi muchas cosas distintas de lo que no había. Antes era fuera Bolsonaro, ya no sé qué. Ahora vi muchos mensajes de legalización del aborto, el cuerpo de la mujer. Entonces ya están cambiando cosas. Pero todavía es muy temprano porque yo no sé cuál será la política, por ejemplo, de educación de Lula, que todavía no se presenta. No sé cuál sería mi postura frente a la política, cuyo ministro dialoga con empresarios,
el ministro de Educación. Entonces, así, todavía nosotros es muy temprano y ahí tenemos que también ver todos los detalles, las nuances, ¿no? No somos un movimiento homogéneo. Y qué bueno que no lo somos, qué bueno. Muy bien, muchas gracias, Thais. ¿Alguien quiere intervenir? Corté a alguien, no sé quién estaba iniciando. ¿Vos, Pedro, estabas por hablar? Eu queria ver se a gente vê a tia Bira, se não quiser intervir antes, senão... ¿Puede ser? Sí. Bueno, con relación a una de las preguntas que trouxe un poco cómo se queda la articulación, aquí, qué tipo de acciones se proyectan para el escenario de la integración geopolítica regional. Que me recordé de un punto que es también pensamos que es importante, que el gobierno Lula tiene dedicado una gran energía para las relaciones internacionales. Lula sabe que nosotros tenemos muchas dificultades internas, como fue dicho, y la proyección internacional del país, la proyección internacional es una fortaleza para el gobierno en este momento. Entonces, cultivar las relaciones, colocarse como en este rol de negociar una situación de la paz para el conflicto de Rusia y Ucrania, negociar para poder atraer más atención, atraer más aporte económico para el país y atraer también el soporte político internacional para el país. Nos llamó mucho la atención que uno de los primeros países a reconocer la victoria electoral de Lula fue el gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos. Lula sabe que para que su gobierno permanezca y faça frente a los desafíos internos, es importante tener una buena articulación externa y tener el soporte internacional, un fuerte soporte internacional. Entonces, esta está siendo una frente de articulaciones que el gobierno se ha dedicado mucho. Y Lula también sabe que la América Latina tiene un rol muy importante en la coyuntura mundial en este momento. Y también sabe que Brasil tiene la condición de ser el país que se puede colocar como intermediador, como portavoz, como articulador regional en nuestra América. Entonces el gobierno tiene mirado con mucho cuidado las relaciones internacionales y nos parece que quiere dar grande destaque para la integración regional. Lula para la integración regional latinoamericana. Quiero y encerro para no hablar mucho,
pero com relação a que tipo de espaço queda para articular com a presença de mineras e empresas extrativistas, eu penso que esta será uma grande contradição. O principal problema do governo nesse momento é a economia. Este suporte internacional de las grandes potências mundiais. E me parece, é uma avaliação personal, que novamente o governo não terá condições de fazer frente a los intereses de las empresas extractivistas, de las empresas de la minería, de grandes proyectos que afectan la vida de las personas, frente al agronegocio brasileño, frente a la explotación, con una excepción que nos parece, que es la cuestión de la Amazonía. La cuestión de la Amazonía brasileña, el gobierno parece que está tomando como una cuestión que es capaz de generar empatía internacional y generar recursos internacionalmente. Entonces está tratando con un cuidado mucho mayor. Pero el resto de las cuestiones sociales y ambientales, con que se dice respeto a las grandes corporaciones, la minería, el extractivismo, nos preocupan mucho. Pero es muy temprano, como se fue dicho, es muy temprano, mucha cosa necesita de acontecer ainda, tem mucho para acontecer. Es muy importante, ¿no, compañeros? Estarmos en un espacio de cambio de informaciones, de ideas acerca de América Latina, porque tenemos que cambiar cada vez más informaciones. Nos parece de por sí que una victoria de Lula ya trae un escenario mucho más favorable también para nuestros países vecinos, ¿no? Y procesos importantísimos como la Venezuela bolivariana, el proceso de Bolivia, que sabemos que siempre sufre mucha presión ahí del imperialismo de los países centrales, ¿no? Entonces ya es un escenario seguramente más importante para nosotros, ¿no? Otras informaciones que tenemos duda, ¿no? Miramos de lejos, por ejemplo, la experiencia de Andrés Manuel López Obrador ahí en el gobierno de México, siempre bastante criticado en 15, 20 años y con razón por los movimientos. Y nos parece, me gustaría escuchar a alguien de México desde aquí, haciendo uso de espaços possíveis no marco democrático e nos parece que não está sendo governo, vamos a dizer, tão passível de crítica como esperávamos, não? Ou seja, com espaços, com debates, com a questão da soberania. Aí nos gostaria muito de escutar alguém que tenha mais informações. E só para falar aqui da pergunta central da relação entre governo e qual é o papel, rol de los movimentos sociais. Es algo difícil, tenemos que encontrar un camino, ¿no? Tenemos aprendizajes, pero a nosotros nos gustó mucho participar de algunas primeras reuniones nacionales de movimientos y organizaciones de partidos de izquierda y sindicatos y centrales y haber un discurso común de que en este momento tenemos que defender al gobierno de los ataques de la extrema derecha, así como tenemos que poner y construir nuestro programa como hicieron ahora el 8M, las compañeras y las organizaciones, ¿no? Poniendo sus cuestiones, poniendo su programa, ¿no? Y claro que también tener una libertad de crítica que cuando justa en el programa puede nos ayudar también en una conexión con los trabajadores, con los territorios, ahí con el movimiento popular, ¿no? Nos parece que sería bueno no hacer las críticas o no estar poniendo las cuestiones. Nos parece que es importante defender el gobierno y también poner las cuestiones ahí que son necesarias, ¿no? No tenemos una crítica de principio a ocupar espacios en este gobierno. Creo que incluso la izquierda brasileña está en eso, ¿no? Pero llamamos la atención de que lo central en el próximo periodo
es mantener las estructuras de trabajo de bases que construimos en las campañas. Estouró aquí. Gracias. En las campañas de solidaridad, en los territorios, en los barrios, trabajos todavía pequeños, claro, para la dimensión de Brasil. MAD hizo mucha cosa, los movimientos, muchas de mujeres, MST, los movimientos urbanos. Yo participo de uno de movimientos urbanos y creo que es importantísimo seguirnos en estos trabajos de base, porque incluso en este momento, con el apoyo que tuvo Lula para ser electo, con su figura, y si conseguimos avanzar en algunos debates, algunas medidas, mismo aquellos compañeros, yo veo en los territorios, en los barrios, ya siento una pequeña movimentación de aquellos compañeros que ahí están ahí, estaban con Bolsonaro, nos provocaban às vezes, están en asambleas, los conocemos, con un gobierno ya movimenta mucha cosa, ¿no? Solo de estar en el gobierno, muchos ya se sienten isolados, ya empiezan a cambiar de tema. Yo creo que Lula está muy consciente de que si logra hacer medidas concretas a la gente, esto también va a contribuir en una reposición, en un cambio, también va a ayudar en un cambio ideológico, pero que medidas económicas de por sí no van a hacer, van a ayudar y van a dar la base. Pero cabe a nuestros movimientos, a nuestra inserción en los barrios, en el movimiento indígena, en los campesinos, en los sindicatos, hacer este debate con la población. Creo que hay caminos, ¿no? En un momento muy difícil, pero no podemos abandonar estos trabajos de base. Y Lula está ahí, creo que está mirando la dificultad que va a tener, la necesidad que tiene de avanzar en la economía. Creo que por eso está haciendo críticas, está poniendo las cuestiones ahí que puso en contra del presidente del Banco Central, que hoy tiene autonomía en Brasil, ahí del último gobierno, y creo que es importante la retomada de mecanismos, de herramientas como el Banco Nacional de Desarrollo, o sea, poner nuevamente estas herramientas ahí para el desarrollo, ¿no? Y con esto hacer el debate político que no hubo en los primeros gobiernos tan fuerte, ¿no? Vea, cada tema se puede abrir un debate con la sociedad. La cuestión del BNDES, la extrema derecha dice que ustedes usaron esto para enviar dinero a Cuba. Se tiene que explicar, y Lula está explicando, esto es exportación de ingeniería, no tiene nada que ver. Entonces, ahí vamos, en este camino vamos haciendo estos enfrentamientos ideológicos, comunicacionales y muy ligados a nuestro trabajo de base. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro? Diego. Hola, sí, no sé si me escuchan bien. Se escucha muy bien. Bueno, estoy teniendo algunos problemas de la conexión. No, quería preguntar acerca de estas cuestiones estructurales que marcaban, cuáles nos parecen que son las más importantes, digo, en el sentido de que hay un aspecto cultural de la batalla, hay un aspecto económico, pero también hay un aspecto organizativo necesario, un salto organizativo necesario que tenemos que dar, porque también en nuestros países, vistos como les interesa a los otros, que separados, divididos por territorios, por condiciones sociales, por un montón de factores en que durante muchos años nos han dividido, vistos así, cada uno en su lugar debería dar un tipo de batalla que no estamos pudiendo dar en general. La idea de este espacio también era esa, de poder en cada uno de estos encuentros, de hecho estamos pensando otras actividades de este tipo, con otras temáticas, con otros territorios, poder quedar de acuerdo en actividades y acciones a seguir, independientemente de lo comunicativo o no solamente en relación a lo comunicativo. Entonces la pregunta de los tres era cómo seguimos, cómo nos organizamos, qué hacemos para organizarnos, qué ven ustedes como posibilidades organizativas para escalar esto que venimos diciendo, que no se trata solamente de apoyar a determinados gobiernos, sino de dar un salto organizativo en general. Esa es la pregunta de 1 millón, como decimos aquí. Yo quisiera tener la respuesta para eso,
lo que tenemos son caminos, ¿no? Y quizá primero es no repetir los errores que hicimos, ¿no? En el pasado de, por ejemplo, apoyar a un gobierno, apoyar al gobierno Lula o Dilma, ¿no? De manera casi ciega, que no podríamos ni siquiera hacer críticas porque, ay, mira, y si fuera peor, ¿no? Pero eso también no fortalece, ¿no? La crítica es buena, por eso que también digo, ¿no? Qué bueno que somos plurales, ¿no? Porque ahí podemos construir, ¿no? Solo un ejemplo, el gobierno Dilma fue un gobierno que disminuyó las reservas indígenas para construir hidroeléctricas. Entonces, eso es, no sería, esperaríamos eso de un gobierno socialista. Fernando Henrique Cardoso, que era un gobierno neoliberal, no lo hizo, ¿no? Entonces, para que veas que las cosas ni siempre son blancas, ¿no? Ni siempre son lineares, ¿no? Porque a veces pensamos, ya tenemos una mujer presidenta, pero después vino Bolsonaro, ¿no? Entonces ni siempre hay una evolución, siempre hay, como Marx decía, ¿no? Ni siempre la historia sigue una línea, en fin. Yo creo que sí. Yo no sé cómo, depende también de la ideología de ustedes. Me gusta mucho la ideología de Rosa Luxemburgo, ¿no? Que también defiende la construcción de una sociedad a partir de la educación. La educación transforma. Y por eso también que veo que a veces eso necesita tiempo, ¿no? Y claro que son estrategias, ¿no? La comunicación es otra estrategia, como decimos, ¿no? Cómo movilizar, cómo llegar, ¿no? A la población. También sería importante tener un proyecto, ¿no? De comunicación estratégica. ¿Cómo comunicamos lo que hacemos, lo que pensamos y lo que queremos, ¿no? Porque otros sectores sociales lo hacen y muy bien, ¿no? Entonces, por lo menos pensar en eso, crear espacios como este, ¿no? ¿Cómo comunicar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la narrativa que tenemos que defender ante el contexto, ¿no? Porque te voy a decir un ejemplo, ¿no? Que trabajo con un proyecto de justicia fiscal, ¿no? Que defiende la cuestión de la justicia fiscal para la sociedad, para incluso tener una buena educación, derecho a la educación, etcétera, etcétera. Pero no puedo decir en impuestos regresivos. Yo no sé qué es eso, ¿sabes? Así, tenemos que simplificar lo que hablamos, tenemos que llegar a las personas que queremos llegar, ¿no? Entenderlas, ¿no? En fin, son varias cuestiones ahí. Eu penso que, como possibilidades, temos muitas possibilidades, pero, como foi dito, é a pergunta que temos que resolver agora. Pero eu penso que temos a necessidade de conseguir uma coisa muito importante agora para o governo, é como conciliar as questões econômicas com as questões sociais. E para nós, quando falamos das questões sociais, obrigatoriamente temos que falar de organização popular y formación popular. El gobierno tiene, no solamente el gobierno, pero el gobierno, pero las organizaciones brasileñas también tienen que conseguir unir estas dos cosas.
como Pedro tiene dicho, el gobierno Lula está intentando utilizar la construcción de viviendas, un programa nacional de construcción de viviendas, como un impulsionador de la economía interna y también como una importante acción social, porque es una cuestión social muy grave en Brasil, la cuestión de las viviendas. Pero es necesario que se anden juntas estas acciones sociales del gobierno y las acciones de organización popular, acciones de formación popular también. Con nuestro país con el gobierno Bolsonaro, nuestro país atingió la marca de 33 millones de personas que están con hambre en nuestro país. Entonces es necesario organizar la producción de alimento, organizar la cuestión de la tierra para las personas que quieren trabajar en la tierra, pero también organizar cómo hacer con que esos alimentos lleguen para la ciudad y lleguen de una forma accesible para las personas en la ciudad. En este proceso gere un saldo organizativo. Es necesario enfrentar muchas cuestiones sociales, pero lo que pensamos que lo central es esto, que tenemos que ser capaces de conseguir unir estas cuestiones, las cuestiones sociales, económicas de nuestro país con la construcción y organización popular, con la cuestión de organización política de nuestro país. Sin esto, nosotros vamos a repetir los errores del pasado. Sin esto, nosotros vamos a permitir que los intereses económicos, los intereses imperialistas, los intereses neoliberales sejam capazes de conduzir estas políticas como se foi no passado. O Brasil tem pressa, o Brasil necessita de avançar, o Brasil necessita de uma ação rápida para não permitir que estes interesses econômicos, mais uma vez, tenham mais poder do que as necessidades da população. Então, temos que conjugar essas duas coisas. As questões sociais brasileiras com a organização popular, com a formação popular. Pero isto passa por esta questão que colocamos, que é a crise de caráter estratégico das organizações populares. Que isto passa pela necessidade de termos organizações capazes de mirar a isto não somente de dentro do governo, mas de mirar isto na sociedade brasileira, junto com os movimentos populares, junto com as pessoas que estão trabalhando no governo, de mirar isto e de construir este processo, processo de organização social massivo em nosso país. Esta é a nossa grande dificuldade. Bueno, muy rápido aquí porque Thais y Bira creo que hablaron muy bien, tengo acuerdo con sus intervenciones total. Muy rápido aquí para decir entre los desafíos, los retos organizativos, creo que hoy mucho estamos en un espacio también de comunicación, creo que la comunicación siempre tuvo, ¿no? Pero hoy aún más un componente organizativo muy importante. En ese sentido, ¿no? Estar en una articulación latinoamericana es siempre difícil mantener estos espacios, son fundamentales, pero estamos en nuestras luchas, estamos en nuestras cuestiones.
Creo que hay el esfuerzo de la ALBA, movimientos que agrega varias organizaciones en un espacio tal vez lo más importante de articulación. Pero veo bien estos espacios de formación, como dijo Bira, estos espacios de debates, porque creo que tenemos que hacer un esfuerzo para mantenerlos, porque hablar también va a ser necesario en este periodo, en todos nuestros países, estar reflexionando conjuntamente la coyuntura, porque es muy semejante nuevamente, ¿no? Nuestro continente pasó por periodo de invasión colonial, pasó por periodos en que el imperialismo definió políticas para todos nuestros países, ¿no? En las dictaduras, más tarde en los 90 en el liberalismo. Nuestro pueblo reaccionó en las calles y esto generó gobiernos progresistas. Hubo nuevos intentos golpistas que sabemos, ahora la ascensión de la extrema derecha, y estamos en un momento, muchos hablan ahí de un nuevo ciclo de gobiernos progresistas que tienen ahí, ya sabemos, muchas posibilidades y también muchos límites, ¿no? Entonces tenemos que estar reflexionando juntos, porque es eso lo que estamos hablando de Brasil. Hay cosas que cuando miramos a Perú, hicimos actos en Brasil junto a, sobre todo ahí, la iniciativa del MAB, también que Mira ya estuvo en MAB, ¿no? Un movimiento parceiro, y mirar a veces la realidad de otro país nos ayuda con la nuestra, ¿no? Hablar de Perú es mirar un sistema político completamente elitista, completamente de espaldas al pueblo, y con la gente ahí demandando una bandera que para nosotros también es cara, puede volver en otra realidad más adelante, que es la de la constituyente del sistema político, ¿no? Nuestras organizaciones siempre hablan de esto. Claro que no estamos en esta coyuntura ahora, pero Lula tiene que estar ahí con mucha atención, quizás en un momento futuro, quizás en una movimentación popular, este deseo de cambio del sistema político, por más representación, por acabar con la herencia de la dictadura militar en Brasil, por tener más protagonismo popular y espacios de este protagonismo. Estos son como traumas que están ahí reprimidos en nuestra realidad, que no lo ponemos ahora, pero se van a poner. Son cuestiones que en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que enfrentar nuevamente, ¿no? Eso está puesto para la realidad brasileña, y creo que el gobierno Lula tiene que estar con mucha atención hacia estos señales que pueden venir, ¿no? Entonces, pero agradecer aquí nuevamente esta articulación latinoamericana es siempre muy importante. Nos hace mirar mejor a nuestras realidades. Muy bien, Pedro. ¿Algún otro compañero o compañera que desee tomar la palabra? Tomás, sí, me gustaría decir algo desde Adelante, Chile. Marcela. Hola, un abrazo, agradecida de escucharlos y de compartir con ustedes. Qué importante es que nos podamos compartir nuestras ideas y ver cómo hacemos para no cometer los errores. Es terrible. Acá en Chile estamos muy tristes todos los que luchamos, los que salimos a marchar, los que peleamos por la Asamblea Constituyente, y que luego vimos cómo se transformó todo finalmente, en este momento, cómo fortalecer la Constitución de Pinochet. En eso está el sistema político actual en Chile. Y es terrible, es muy triste, es muy decepcionante, y necesitamos hacer todo eso que hay que hacer también en Brasil, educarnos, reflexionar, fortalecer la comunicación popular. El gobierno de Boric sigue gastando millones y millones de pesos chilenos en los medios hegemónicos, los medios de comunicación hegemónicos. Todas las comunicaciones de gobierno las hacen los mismos medios que los critican. Es terrible, los medios populares no tienen apoyo, no tienen... es una situación muy, muy, muy terrible. Entonces, ¿cómo cuidamos esos procesos que
tanto sacrificio, tanto dolor, tanto esfuerzo le provocan al pueblo para que luego los mismos de siempre se lleven las ganancias en el fondo. Seguimos con proyectos extractivistas aquí en nuestro país, a pesar de que estamos con este gobierno feminista y ecologista. Todos los días sabemos de nuevos proyectos que se están aprobando. Sigue la industria salmonera, por ejemplo, siendo la principal contaminante del sur de nuestro país. Y como que nada cambia, entonces necesitamos unirnos, hay mucho que hacer. Y por eso solo quería agradecer. Viendo cómo nos apoyamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcela. No sé si alguien más desea tomar la palabra. Ha sido un buen momento de debate, de intercambio, de encontrarse, de poner en común aspectos en torno a la situación política y, bueno, romper con las fronteras impuestas, ahí como decía Diego, ¿no? En este tipo de iniciativas me parece que apuntan a romper con esas fronteras que están y, bueno, dependen principalmente de quienes emprendemos en el desafío de la organización política popular, en derribar esas fronteras. Han pasado casi 2 horas ya desde que estamos acá en conexión. Entiendo que esto va avanzando, agotando. Bueno, acá en Argentina son las 10 de la noche. Ha sido una larga jornada. No sé, yo lo dejo abierto a ver si alguien más quiere tomar la palabra, algún comentario o alguna intervención, alguien también de la red, o bueno, si no, también podemos ir a un cierre de este encuentro. Sí, Tomás. Sí, Osvaldo, habla nomás, te escuchamos bien. Sí, yo creo que ya vamos a ir haciendo un pequeño cierre. Agradecer a los compañeros, a Virata, a Isa, Pedro, por haber participado y por haber compartido la palabra y el análisis y la reflexión sobre Brasil. Ha sido muy rico y de mucho aprendizaje. Quisiera hacer algún rescate de la charla, de lo que aportaron los compañeros. Y vamos a arrancar por la importancia que tuvo el triunfo de Lula en Brasil sobre Bolsonaro, partiendo de que sabemos que es una expresión de la correlación de fuerzas, el triunfo que se expresa electoralmente, o sea que ha sido un triunfo popular sobre una derecha neofascista que también electoralmente había llegado al gobierno. También marcar ahí lo que dijo Thaís, digamos, Bolsonaro no era Bolsonaro, sino que es un proyecto político y económico, montado sobre una concepción ideológica, esa cultura que expresaba Thaís, y que viene montado en un modelo económico para toda América Latina y que se impuso en algo que también mencionaron, que es en procesos represivos y de derrota del movimiento popular, no un retroceso en un
posicionamiento hacia la defensiva, en una ofensiva del capital y en un posicionamiento de la defensiva de todos los sectores de trabajo, todos los sectores organizados. Y sobre eso, cuando se logra modificar esta correlación de fuerza, por supuesto, la derecha queda con un espacio redimensionado de lo que era la derecha en América Latina, digamos, porque se quedan con una base del 30-35% del electorado, se quedan con fuerzas organizadas y financiadas, como decía Virá, y sobre eso es donde hay que construir. Y los gobiernos se quedan encorsetados en esas condiciones, en que reciben un gobierno donde las instituciones están debilitadas y están posicionadas con muchos sectores de derecha, con sectores de la economía concentrados, con alianzas con las multinacionales y con democracias débiles, porque si es algo que hemos tenido ha sido justamente lo que acompañó a estos modelos de derecha y de concentración económica, ha sido una democracia, digamos, funcional a esos modelos. Entonces, restringida en un montón de derechos, restringida en la participación social y con instituciones en disposición de esos modelos. Entonces, sobre eso se han creado nuevas condiciones políticas para el movimiento popular. Y donde los desafíos y la tarea los han expresado muy claramente, digamos, la organización, la movilización, la formación, la comunicación popular, tan estratégica en este momento, digamos, donde hay tanta hegemonía en la comunicación. Y también la unidad, porque se han montado también en una desarticulación social, como correlato a esos procesos de derrota que hemos sufrido, una gran desarticulación social, que es lo que se está recomponiendo en este momento. Y como dijo Thais, no es de hoy para mañana, digamos, son tareas estratégicas, tareas de largo plazo, y por eso es tan necesario hacer pequeños procesos como estos de articulación, de comunicación, de tomar la palabra y de poner el debate y hacer la crítica y pensarnos colectivamente cuáles son los caminos. Ha sido muy, muy enriquecedor lo que han aportado ustedes sobre Brasil y hay montonazos de puntos comunes en todos los territorios de Latinoamérica. Entonces, bueno, invitarlos a que sigamos con estas articulaciones. Hay muchos espacios donde podemos encontrarnos y profundizar esta unidad por abajo de la comunicación popular que tiene que acompañar las luchas y tiene que ser parte de la estrategia de lucha. Nosotros apostamos a eso, caminamos por ese sendero y por ahí le vamos sumando. Muchísimas gracias por haber participado, compañeros, y seguramente nos encontraremos. Tomás, muchísimas gracias por moderar y gracias a todos los compañeros que han participado en la organización de este espacio y bueno, nos encontraremos el otro mes en otro territorio, con otras voces y con otros análisis, pero que tendrán tantos puntos comunes como escuchamos esta noche. Muchísimas gracias. Abrazo, compañeros. Gracias a todos. Gracias.